Muy buenos días. SOFOFA, en conjunto con KPMG, les dan la más cordial bienvenida al seminario titulado Servicio de Impuestos Internos y Empresas frente a la Ley de Cumplimiento Tributario, desafíos y oportunidades de un adecuado relacionamiento entre el contribuyente y la autoridad. Con el objetivo de potenciar una adecuada relación entre los contribuyentes y la autoridad y en el contexto de la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario, el Servicio de Impuestos Internos y el mundo empresarial analizarán y compartirán sus visiones con miras a la construcción de un ambiente de negocios que favorezca el desarrollo. A continuación, saludamos a las autoridades y panelistas que nos acompañarán en esta jornada. En primer lugar, saludamos a la subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Sarabia, y al subdirector normativo de la misma institución, Simón Ramírez. Saludamos también al socio principal de KPMG en Chile, Francisco Lyon, y al vicepresidente de SOFOFA, Gonzalo Said. Y saludamos también al secretario general de SOFOFA, Rodrigo Yáñez, y a los socios de KPMG, Javier Azuazo, Andrés Martínez y Alberto Cuevas. Quisiéramos saludar también muy afectuosamente en esta mañana a los consejeros de SOFOFA y los representantes empresariales, ejecutivos de empresas y público en general que nos acompaña de manera presencial en el centro de conferencias de SOFOFA y también a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas streaming de YouTube de SOFOFA. En esta jornada queremos agradecer de forma especial también a nuestros auspiciadores, además de KPMG, Caja 18, OTIC SOFOFA, la Asociación Chilena de Seguridad y Cencosud. Para dar inicio oficial a este seminario, dejo con ustedes al segundo vicepresidente de SOFOFA y dueño de casa, Gonzalo Said, quien dará unas palabras de bienvenida. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Hace 141 años nace SOFOFA y desde entonces hemos tenido un fuerte compromiso con el desarrollo del país y con enfrentar decididamente las necesidades de la ciudadanía por medio del quehacer empresarial. Hoy en día, dichas prioridades ciudadanas se concentran en seguridad, salud, empleo, pensiones y educación, entre otras. Somos conscientes de la necesidad de contar con mayores recursos como país para poder avanzar en cada uno de los desafíos anteriores y mejorar con ella la calidad de vida de las personas. Estamos convencidos de que esos mayores recursos debiesen provenir, en su mayoría, de un mayor crecimiento económico, el cual ha sido la principal fuente de recaudación en los últimos años. Así, hemos planteado que para retomar el rumbo de crecimiento necesitamos trabajar en tres condiciones habilitantes: seguridad, competitividad tributaria y certeza jurídica. Es por esto, y para promover una mayor certeza jurídica, es que desde SOFOFA compartimos que el incumplimiento de las obligaciones tributarias es un lastre para la productividad y la eficiencia de nuestra economía, la cual ya lleva más de una década estancada con importantes efectos en la actividad económica y en las personas. Necesitamos un sistema tributario que entregue reglas claras, certeza y estabilidad para el desarrollo de la actividad empresarial. Por lo anterior, como gremio, participamos de manera activa y constructiva en la discusión legislativa de la nueva Ley de Cumplimiento Tributario. Consideramos relevante destacar el diálogo enriquecedor en el que nos involucramos y el avance en muchas materias respecto del proyecto inicialmente presentado, si bien también quedaron algunos temas por mejorar o revisar. Durante el proceso se abordaron temas significativos, tales como los cambios a la gobernanza del Servicio de Impuesto Interno, al secreto bancario, la norma general antielusiva, la figura del denunciante anónimo y las reorganizaciones empresariales, entre otros. En este contexto, nuestra principal preocupación como SOFOFA fue asegurar que las mayores atribuciones que se le pudieran dar al Servicio de Impuesto Interno siempre fueran de la mano con el respeto al debido proceso
para los contribuyentes, promoviendo mayores garantías de protección y el resguardo de sus derechos, además de reducir los espacios de discrecionalidad de la autoridad. Pero además, en el marco de la discusión sobre cumplimiento tributario, para SOFOFA es imperante reducir los niveles de informalidad de nuestra economía y el comercio ilícito y avanzar hacia menores niveles de evasión y la elusión, impulsando modificaciones concretas para cerrar las brechas en la materia de manera que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias y se persiga a quienes no lo hacen. Dicho proyecto, ahora ley, ha implicado cambios importantes en materia de cumplimiento de las obligaciones tributarias, modificando la institucionalidad del servicio y sus atribuciones e incorporando un consejo tributario y un comité ejecutivo. Otro cambio relevante es la incorporación del denunciante anónimo, que puede facilitar la detección y persecución de delitos tributarios. Igualmente, se incorporan algunas normas de modernización de la administración tributaria y de los tribunales tributarios y aduaneros, y nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente, como la posibilidad de asesorar y representar a los contribuyentes ante el Servicio de Tesorería y el Servicio Nacional de Aduanas. Sin embargo, valoramos que se mantuviera la sede judicial para la aplicación de la norma general antielusión y que la existencia de abuso o simulación debe ser declarada por el Tribunal Tributario y Aduanero, a requerimiento del director y previa recomendación del nuevo comité ejecutivo. En cuanto al levantamiento del secreto bancario, este debe realizarse en sede judicial, lo que estimamos positivo para la debida protección de los derechos de los contribuyentes, pero se acortan los plazos del procedimiento para que pueda realizarse de manera más rápida. A 2 meses de su promulgación, la nueva ley de cumplimiento tributario nos obliga a generar puentes entre la institucionalidad pública y el mundo privado para enfrentar los desafíos de su correcta implementación. Pero, más importante aún y más allá de esta ley en particular, es necesario construir puentes y relaciones sólidas entre el mundo privado y la autoridad tributaria que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La colaboración público-privada es una de las bases y principios fundamentales para romper una inercia de bajo crecimiento y de desconfianza. Dicho esto, esperamos que este seminario sirva para aportar en la construcción de puentes, cimentando una buena relación entre la autoridad y los contribuyentes, además de aclarar legítimas dudas que han surgido desde la promulgación de la ley. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de Gonzalo Said y a continuación dejo con ustedes a Francisco Lyon, socio principal de KPMG, quien también introducirá este evento. Muy buenos días, amigos, amigas, mucha cara conocida, gracias por acompañarnos. En primer lugar, quiero agradecer a SOFOFA por nuevamente permitirnos estar acá con ustedes. Y yo ya no sé cuántos años, pero ya por lo menos deben ser unos 14, 15 años que venimos consistentemente haciendo seminarios en conjunto. Y la verdad que para nosotros como firma es un privilegio que ustedes nos permitan estar juntos realizando este tipo de actividades. En particular, bueno, Gonzalo, muchas gracias por Rodrigo Mujica, Rodrigo Yáñez, secretario general de SOFOFA, que nos va a acompañar acá en unos momentos. También veía ahí a don Jorge Ortúzar, digamos, gerente general de SOFOFA, etcétera. Nuestras autoridades presentes,
Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Simón. Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización de Impuestos Internos. Simón Ramírez, subdirector, acá está, subdirector normativo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y estar llanos a responder las preguntas que les vamos a hacer. No se asusten. Pero así que también muchas gracias. Y naturalmente todo el equipo de KPMG. Como ustedes saben, hemos estado atravesando, y Gonzalo lo señalaba, un periodo largo de aproximadamente casi 10 años, en que yo lo llamaría de algún grado de sequía en materia de crecimiento e inversión. No sé si la sequía es la palabra, pero por lo menos no hemos llegado a los niveles de crecimiento e inversión y actividad que uno quisiera o que creemos ver como potencial de nuestro país. Y la respuesta es multifactorial. Yo creo que se ha escrito mucho sobre esto, la respuesta, por qué sí, por qué no, hay distintas visiones, pero el hecho es que tenemos hoy día estancado o semi-estancado un nivel de crecimiento, entendiendo que el crecimiento es clave para avanzar en el desarrollo y entendiendo que este desarrollo es tan anhelado porque mejora la calidad de vida de las personas, mejora la calidad de vida de los chilenos. Y en ese sentido es indispensable que nosotros nos hagamos cargo de estos análisis y veamos cómo podemos enfrentar hacia el futuro un mejor Chile. No se trata de todo el día estarse autoflagelando, pero sí por lo menos positivamente ver dónde podemos ir avanzando. Y es en esa línea entonces donde nos urge, y yo creo que Gonzalo lo decía muy bien, una serie de reformas o una serie de mejoras en distintas materias, no la voy a volver a repetir, pero sin lugar a duda, probablemente muchos han hablado de la permisología y también de las regulaciones en diversas materias que son clave, otro tanto, la regulación, qué cosa más importante, digamos, regulaciones que hagan sentido, regulaciones que tengan que ver no tan solo con cumplir con aquello que les da vida, el motivo que les da vida a la regulación, que es tan necesaria, pero asimismo un sentido de razonabilidad en su aplicación y que no afecten innecesariamente precisamente el crecimiento y la inversión. Y es ese ajuste, ese equilibrio el que nosotros estamos llamados a analizar cómo lograrlo, y para eso se requieren obviamente que ciertas reformas. Ni hablar del sistema político, no me voy a tener ahí porque ese no es nuestro rol, pero yo creo firmemente que necesitamos una nueva institucionalidad en materia de sistema político que nos permita proyectarnos hacia el futuro. Y en materia tributaria, por cierto, Gonzalo también lo señalaba, ¿no? En materia tributaria hoy día estamos convencidos que tenemos que seguir avanzando, ya no tan solo en mejorar la capacidad de fiscalización de la autoridad tributaria, en incentivar y mejorar los estándares de cumplimiento tributario, que es muy importante, pero asimismo también necesitamos ir mejorando en ciertos pilares estructurales de nuestro sistema tributario. Estamos hablando de elementos como la neutralidad, la simplicidad, la equidad horizontal y vertical, etcétera. Y es ahí donde nosotros observamos que también existen espacios de mejora. ¿Cómo es posible que hoy día un mismo contribuyente pueda tributar de manera tan distinta dependiendo de si está organizado como pyme o no? Ni hablar lo que nos ocurre hoy día frente a profesionales o estructuras en que están grabados con IVA en sus servicios dependiendo cómo estén organizados y otros que no, ganando lo mismo y haciendo lo mismo. Y así podemos seguir sumando diversos antecedentes que dan cuenta precisamente de que hoy día necesitamos avanzar en mejorar estos pilares. Hace una semana, no sé, un mes, ya recibimos ciertos anuncios de cambio. Y la verdad que lo digo con algo de tristeza, porque yo esperaba más. Cuando vemos que nuevamente se instala sobre la mesa que aquel 2%, 2,5%, que hoy día tiene sobre sus hombros cerca del 75% de toda la carga de los impuestos personales, hay que volver a subirle los impuestos. Claramente esa no es la respuesta. Nosotros como KPMG
Porque también uno podría tener la duda, y uno podría decir, es que quiere decir que ese porcentaje de contribuyentes no está pagando lo suficiente, que son los que están en el tramo más alto, ¿no? Bueno, nosotros como KPMG, a fines del año 2023, hicimos un caso y le pedimos a las distintas KPMG de la región y hicimos un análisis comparado de en distintos escenarios para ese tipo de contribuyentes, cómo estaba Chile. ¿Cuál fue la respuesta o cuál fue la conclusión de ese análisis, de ese estudio que lo publicamos en su momento? Es que Chile está por encima, en ese entonces, para ese porcentaje de contribuyentes, de la gran mayoría de los países de la región. Creo que el único país que en ese minuto estaba un poco más arriba que nosotros éramos Colombia. Pero nosotros estábamos por encima de Argentina, sin mi ley. Estábamos por encima de Uruguay, Argentina, Perú. Entonces, Brasil. Y esto tiene que ver, a ver, uno dice, pero es que paguen más. No, espera. Nosotros somos una sociedad de profesionales. Nosotros, parte importante de nuestros profesionales vienen de otros países. Vivimos en un mundo competitivo. Y cada vez que nosotros queremos traer talento, nos cuesta mucho, mucho más. Entonces también hay un llamado a entender bien esta problemática y hacernos cargo de ella de manera, escuchando a los técnicos, ¿no? Escuchando, haciendo buenos análisis. Hoy día tenemos sobre la mesa, o sea, en este seminario vamos a hablar sobre las empresas frente a la ley de cumplimiento tributario y el servicio de impuestos internos, y en un marco que es la relación del contribuyente con la autoridad. Qué importante porque la verdad es que la recaudación es clave, pero también dentro del marco de la recaudación es clave un adecuado nivel de relacionamiento en que cada vez más que nos estrechamos y actuamos de manera colaborativa, vamos viendo, ¿cierto?, cómo mejoramos ese tan necesario buen ambiente de negocios que nuevamente te incentiva el crecimiento, nuevamente te incentiva el desarrollo. Por lo tanto, aquí hay un doble mensaje. Por un lado, a los contribuyentes, hay que pagar correctamente, hay que cumplir. Y un mensaje al servicio de impuestos internos, hay que ejercer la función fiscalizadora, ¿no?, de la manera más colaborativa posible, no tan solo velando por el adecuado recaudo fiscal, que es muy importante, pero asimismo, con estrechar los lazos con los contribuyentes, de manera de cobrar lo correcto y cobrar lo justo. Y eso, y a mí ya la experiencia de largos años trabajando en esto, me demuestra que mejora cada vez más el propio cumplimiento de los contribuyentes, su compromiso social y nuestro ambiente de negocio con miras a hacer grande nuestro país. Y no puedo terminar estas palabras sin dar un especial reconocimiento al Servicio de Impuestos Internos a través de sus representantes acá. Yo sé que a veces uno no está de acuerdo en todo, pero hay una admiración a la labor que ustedes hacen, a la labor que todos ustedes hacen. Hay una admiración porque nosotros sí somos testigos, que en la gran mayoría de las veces siempre está la buena fe, siempre está la intención de estrechar esos lazos, siempre está la intención de que siempre prime los aspectos técnicos por otros aspectos. Por lo tanto, yo también quiero renderles un pequeño homenaje también aquí y un pequeño reconocimiento porque se lo merecen y porque estamos agradecidos. Muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras de Francisco Lyon y para finalizar los saludos iniciales dejo con ustedes a Simón Ramírez, subdirector normativo del Servicio de Impuestos Internos, quien dará unas palabras iniciales en representación del director nacional. Ok, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me toca dar unas palabras en nombre del director. Primero que todo, agradecer la invitación por parte de SOFOFA y KPMG a esta instancia. Lo segundo, excusar al director que desafortunadamente por una agenda muy apretada lamentablemente no pudo asistir. Tenía unas palabras, pero entre Gonzalo y Francisco me dejaron sin palabras. Así que, bueno, la primera parte estaba más bien destinada a exponer un poco este enfoque de
combate a la evasión, la elusión, a la informalidad, que es algo que el director ha relevado en distintas oportunidades. Pero, como digo, para no repetir esa parte, quisiera colgarme de dos palabras que utilizó tanto Gonzalo como Francisco. Gonzalo terminó hablando de tender algunos puentes con la autoridad tributaria, y Francisco relevando la importancia de la colaboración público-privada, y en este caso del Servicio de Impuestos Internos, con los contribuyentes. Y yo creo que de eso tiene varias cosas que uno podría rescatar la ley de cumplimiento tributario. Por ejemplo, algo que después entiendo que se va a profundizar, la designación de un apoderado de grupo empresarial, que esto tiene el propósito de mantener las comunicaciones más fluidas entre el Servicio de Impuestos Internos y el conjunto de empresas que conforman un grupo empresarial, con el propósito de dar una solución integral y también uniforme respecto de los criterios aplicables. Siempre ha habido una crítica, ¿cierto?, respecto de que, de acuerdo a la dirección regional, la fiscalización es un poco distinta. Bueno, el propósito de esto es precisamente que la fiscalización sea de carácter integral, no sé si centralizada necesariamente, pero sí con parámetros y criterios que sean consistentes entre sí. La segunda es la posibilidad de obtener certificaciones de sostenibilidad tributaria, que es un concepto que se viene introduciendo, que obviamente va a requerir un desarrollo tanto doctrinal y jurisprudencial, y también en la práctica, que permite también al servicio celebrar acuerdos de cooperación con instituciones y contribuyentes. En tercer lugar, se refuerzan las medidas para que los contribuyentes puedan relacionarse telemáticamente con el servicio a través de los denominados mandatarios digitales. Se flexibiliza bastante el sistema en que opera. En cuarto lugar, se simplifican las reglas del artículo 33, que establecen mecanismos de colaboración telemática, fundamentalmente con los contribuyentes. Esto es, antes de llegar a una etapa de fiscalización o de revisión, el servicio puede comunicarse con los contribuyentes y hacerles presente que tienen una inconsistencia o que hay alguna información que no está cuadrando, y eso no necesariamente genera o gatilla una fiscalización. También se morigera el interés penal moratorio. Básicamente consiste en una tasa de interés corriente con un spread. Esto es bien relevante, yo no he visto que lo hayan comentado mucho, pero se modifica el inciso cuarto del artículo 132 bis del Código Tributario, que dice relación con la posibilidad de conciliar. Antiguamente, dentro de las materias que no se podían conciliar, estaban las materias relativas a la aplicación de la norma general antielusiva. Eso se eliminó. Por lo tanto, en la actualidad es una materia respecto a la cual el servicio sí puede conciliar. Y, de modo reflejo, se modifica el artículo 132 ter, que dice relación con el avenimiento extrajudicial, y que por lo tanto en materia de avenimiento extrajudicial también se puede proponer o solicitar bases de un avenimiento en materia de elusión. Yo creo que eso es una novedad bastante relevante que me parece que no ha sido bien difundida. Y en séptimo lugar, entre las materias que uno podría mencionar que tienden a promover la colaboración y generar estos puentes entre la autoridad tributaria y los contribuyentes, está en materia de precio de transferencia. Aquí se viene haciendo una modificación bien estructural, no tanto en las reglas de precio de transferencia en sí, sino más bien lo que dice en relación con los acuerdos anticipados de precio de transferencia. Y también un trámite que no estaba incorporado legalmente, pero que es una válvula de escape bien relevante, que se permite hacer consultas preparatorias. O sea, antes de iniciar una solicitud formal, para ponerlo en términos bien coloquiales, uno puede preguntarse si hay agua en la piscina mediante este mecanismo preparatorio. Y lo mismo la posibilidad de realizar autoajuste. Bueno, algunos quisieran autoajustes para abajo, aquí el autoajuste es solo para arriba, pero al menos se permite la posibilidad del autoajuste.
Entonces, como se aprecia, la ley de cumplimiento tributario, además de contemplar algunas normas que dicen relación, como señalaba al principio, de combate de la informalidad, la elusión y la evasión, también tiene un set de normas que propenden a generar y mantener una relación más fluida con los contribuyentes y en particular de cooperación. Ahí está, como digo, la figura de la sostenibilidad tributaria, los acuerdos anticipados y las certificaciones, las cuales permiten, por ejemplo, conocer anticipadamente los criterios que el Servicio de Impuestos Internos pudiese aplicar o pretender aplicar en un determinado caso. Y por otro lado también generar un mejor acercamiento del servicio respecto de los distintos modelos de negocio de los contribuyentes. Yo creo que eso también es relevante para el servicio al momento de fiscalizar. En el fondo, así como están estas reglas de conoce tu cliente, también están las reglas de conoce tu contribuyente. En el fondo, tener claridad respecto del modelo de negocio, los cuales, no obstante que muchas veces son similares, hay modelos que parecieran ser comunes, pero en el detalle tienen diferencias que obviamente implican una fiscalización y la aplicación de criterios distintos. Así que, bueno, termino con esto mis palabras, que eran un poco más largas, pero gracias a Francisco y Gonzalo fueron más breves. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Simón, por tus palabras iniciales. Y de esta forma, a continuación, damos paso al panel de este seminario titulado Relación Empresas Contribuyentes con el Servicio de Impuestos Internos en esta nueva etapa. ¿Qué esperar? El panel será moderado por Javier Azuazo, socia de Tax and Legal de KPMG, a quien invitamos a pasar adelante, y estará integrado además por los panelistas Carolina Sarabia, subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Rodrigo Yáñez, secretario general de SOFOFA, Andrés Martínez, socio líder Tax and Legal de KPMG, y Alberto Cuevas, socio de Tax and Legal de KPMG, a quien también invitamos a pasar adelante. Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias. ¿El micrófono se escucha bien? Sí, perfecto. Yo parto con una pequeña introducción para explicarle al público de qué se va a tratar el panel. Bueno, vamos a hablar de este proyecto, esta ya ley de cumplimiento tributario. Y el tema es que seleccionamos 10 temas principales. Y esa selección de temas principales que queremos conversar y que vamos a conversar con el panel, lo seleccionamos con el foco de nuestro seminario, que es en estos desafíos y oportunidades de un adecuado relacionamiento con la autoridad. Me quedo tranquila que elegimos bien porque coincidimos bastante con lo que mencionó Simón. Así que vamos bien. Ahora, antes de comenzar con estos 10 temas que vamos a discutir, solo un pequeño contexto respecto de esta ley de cumplimiento tributario. Recordar que no fue un proyecto aislado del Ejecutivo, sino que formó parte de este llamado pacto fiscal. ¿Ya? Y para entender esto tenemos que recordar un hito que ocurrió en marzo del año 2023, en que la Cámara de Diputados rechazó en su idea de legislar este amplio proyecto de reforma tributaria que había presentado el actual gobierno y que respondía a su plan de gobierno, precisamente. Entonces, después de ese fuerte revés, se modificó la estrategia y se decidió por el Ministerio de Hacienda entonces presentar estas ideas tributarias en proyectos separados. Y los dos principales los dos principales focos que se anunció en su momento fue, por un lado, la vía de fortalecer la administración tributaria, fortalecer las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, y por la otra, una reforma más estructural del impuesto a la renta. Esta primera vía, el fortalecimiento de las herramientas de fiscalización, entonces, cristalizó en la presentación de un proyecto de ley, el entonces proyecto de ley de cumplimiento tributario, en enero del año 2024. Por su parte, esta reforma del impuesto a la renta se ha anunciado que será presentado durante el gobierno, pero todavía no ha sido presentado, y les adelanto que va a ser uno de los temas que vamos a conversar en el panel. Pero entonces lo que nos aboca ahora es
esta ley de cumplimiento tributario, que ya es, como todos bien comentaron, ya es ley de la República, fue publicada en el Diario Oficial el 24 de octubre del año pasado, 2024, y la mayoría de sus normas entraron en vigencia el 1 de noviembre. Otras tienen normas de vigencia diferidas, por lo tanto entrarán a regir en los próximos meses, y a medida que vayamos conversando estos 10 temas, vamos a referirnos obviamente cuáles ya están vigentes y cuáles faltan algunos meses para ello. Y así llegamos a nuestro primer tema, que yo creo que tiene un protagonismo especial en nuestro seminario, que es la sostenibilidad tributaria y cooperación mutua. Y este tema lo vamos a abrir con una presentación de Carolina y luego entonces vamos a plantear las preguntas del panel. La presentación está acá. ¿Dónde está? Acá. Perfecto. Muy buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación que nos hizo KPMG y SOFOFA a este seminario. Y en especial a poder conversar respecto de algunas de las medidas que están incorporadas en la ley 21.713 en relación con la colaboración que existe entre los contribuyentes, los grupos empresariales y el Servicio de Impuestos Internos. Hoy día, en esta presentación, incorporé 3 temas que son temáticas en las que el Servicio de Impuestos Internos, sin norma, ya venía trabajando, como son la sostenibilidad tributaria, los temas respecto de grupos empresariales y las acciones que ha ido realizando el servicio en su relacionamiento con los grupos empresariales, y también los acuerdos anticipados de precio de transferencia, que si bien están vigentes en nuestra legislación del 2012, costó bastante que empezaran a generarse. En relación al primer tema, y en cuanto a la sostenibilidad tributaria, este era un concepto que nosotros ya veníamos trabajando desde el Servicio de Impuestos Internos en los últimos 2 años, al menos, como responsabilidad social tributaria. De hecho, el año pasado hicimos todo un trabajo en conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso respecto de comenzar a medir indicadores de responsabilidad social tributaria. Y la ley 21.713 ya incorpora el concepto en el Código Tributario, particularmente en el artículo 8º, en el número 18, se viene a incorporar el concepto de sostenibilidad tributaria y lo define como el conjunto de medidas adoptadas por los contribuyentes para fomentar la cooperación y transparencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Este es un concepto que no nace acá en nuestro país, sino que es un concepto que ya todas las administraciones tributarias lo están adoptando en términos de poder tener una forma de relacionamiento con las empresas o con los grupos empresariales de una manera más transparente, más colaborativa, de ir anticipándose a las acciones que van realizando las empresas, y por lo tanto en este mismo artículo lo que se incorporan son 2 conceptos, que uno es la certificación anual y que esto va a permitir que organismos externos al Servicio de Impuestos Internos validen ciertas prácticas fiscales que dan origen a la sostenibilidad tributaria. Esta certificación, como les decía, podrá realizarse por empresas certificadoras externas, independientes al servicio, que se encuentren acreditadas frente al servicio. Y respecto de lo cual hoy día ya estamos trabajando, estamos revisando experiencia comparada, estamos viendo los modelos de Australia, Singapur, Reino Unido, para efectos de poder dictar las resoluciones que van a contener todos estos principios o todos estos requerimientos que se les van a hacer a las empresas certificadoras, pero también los requisitos para los grupos empresariales para que, o a través de la vía de una empresa certificadora independiente, o
pueda firmar un acuerdo de cooperación directamente con el servicio, cumpliendo ciertos requisitos como el tener un marco de control fiscal, una matriz de riesgos tributarios, el tener una cierta gobernanza al interior de los grupos empresariales que permita acreditar que es una empresa que está cumpliendo con una revisión, un chequeo previo de sus reorganizaciones, de su estructura, de las próximas modificaciones que puede realizar ese grupo empresarial y que tengan un impacto en el sistema tributario. Tanto la certificación como los acuerdos de cooperación nos van a permitir contar con un registro de transparencia tributaria que va a incluir todos estos acuerdos o certificaciones y que además estos van a estar publicados en la página del Servicio de Impuestos Internos, lo cual consideramos desde el Servicio de Impuestos Internos y con varios de los organismos que hemos estado conversando que finalmente esto le hace bien no solo al Servicio de Impuestos Internos, sino también a las empresas y a los grupos empresariales. Y como les decía, esto es un elemento que nosotros ya veníamos impulsando desde hace un par de años, porque consideramos que debe existir un cambio de paradigma. O sea, acá no somos opuestos el Servicio de Impuestos Internos y las empresas o los grupos empresariales, sino que consideramos que debe existir esta transparencia, cooperación, y eso promueve un entorno de confianza y colaboración mutua. Además, creemos que la experiencia y la transparencia en la contribución impositiva de las empresas, de los grupos empresariales, que también se adhieran a estas certificaciones o a estos acuerdos de cooperación generan un capital reputacional en las empresas, incluso de cara a la ciudadanía, en términos de que tenemos empresas que son sostenibles, no solo en aspectos como los medioambientales, aspectos de género, de inclusión, sino también en sus prácticas tributarias. Y por lo tanto, que están respondiendo al país en el que se encuentran. Respecto de los grupos empresariales, ya lo adelantaba Simón, se incorpora en el Código Tributario el concepto del apoderado del grupo empresarial con el objetivo de mantener la comunicación y la coordinación. Y acá lo que se establece es la obligación de los grupos empresariales de designar una persona natural como apoderado del grupo. Este aspecto es bien relevante porque ya al incorporar este concepto, el Servicio de Impuestos Internos va a tener una contraparte con quien relacionarse. Hoy en día, o sea, antes de la Ley 21.713, en muchas de las acciones que se estaban realizando en el Servicio de Impuestos Internos con los grupos empresariales, nos veíamos ante la dificultad de con quién teníamos que interactuar, porque finalmente teníamos una serie de empresas, distintos RUT, cada uno con sus representantes legales, y por lo tanto ante un proceso de fiscalización podíamos tener que hablar con varios representantes legales o con algún abogado que ellos designaran, pero finalmente no teníamos una contraparte cierta como Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto la ley lo viene a incorporar y eso además va a permitir también estos procedimientos de fiscalización unificados de grupos empresariales que quedan incorporados en el artículo 59 ter del Código Tributario. Este es un procedimiento que se tiene que establecer mediante resolución. Esta resolución tiene que ser notificada a todas las empresas del grupo. El Servicio de Impuestos Internos puede disponer que la fiscalización se radique exclusivamente en una dirección regional que debería ser la del domicilio de la entidad controladora, aunque si el Servicio de Impuestos Internos no radica la fiscalización, el grupo empresarial igualmente podrá solicitar que se radique exclusivamente en una dirección regional. Y bueno, también incorpora la norma que esta dirección regional va a tener la competencia para iniciar todas las actuaciones relacionadas con la fiscalización, resolver todos los recursos y todos los procedimientos pertinentes y en caso de reclamo estos se van a presentar en el TTA que corresponda al domicilio de donde se ha centrado la fiscalización. Entonces,
¿qué es lo que tenemos respecto de los grupos empresariales? Por un lado, vamos a poder firmar acuerdos de cooperación, van a poder certificarse, pero también por otro lado el Servicio de Impuestos Internos va a poder desarrollar procedimientos de fiscalización unificados, lo cual claramente para nosotros beneficia tanto a los grupos empresariales como al Servicio de Impuestos Internos. Hoy día nosotros realizamos algunas fiscalizaciones de grupos empresariales, no en forma muy masiva, pero sí realizamos fiscalizaciones de grupos empresariales y nos veíamos enfrentados a la dificultad de tener diferentes equipos que tenían que coordinarse, diferentes momentos en que se emitían las notificaciones, y todo esto lo viene a resolver esta ley. Y la importancia de esto, bueno, un poco lo mencionaban también anteriormente, acá los grupos empresariales en Chile son del orden de 3.200 grupos. Estos grupos empresariales en su conjunto equivalen al 77,4% de las ventas del país. Acá tenemos de todos los tamaños de grupos empresariales, pero su importancia es que son casi el 80% de las ventas del país, y por lo tanto tener procedimientos que nos ayuden a trabajar de forma más colaborativa, o que en un proceso de fiscalización podamos hacerlo mucho más eficiente, claramente que va a contribuir a un mejor entorno de trabajo. Por último, los acuerdos anticipados de precio de transferencia. Acá Simón ya lo comentaba, se incorporan varias normas respecto de estos acuerdos anticipados. Como les decía, nosotros venimos promoviendo estos acuerdos ya hace varios años y sin la ley hacíamos estas acciones o estas conversaciones previas, pero ahora ya la ley incorpora el prefiling para que los contribuyentes que pretendan firmar un acuerdo anticipado de precio de transferencias con el Servicio de Impuestos Internos puedan presentar estas operaciones, estas solicitudes en forma previa a ya la solicitud formal, y con lo cual nosotros podemos evaluar en forma previa. También se incorpora esta figura del rollback del APA, que los efectos que alcanzan a las operaciones realizadas hasta los 3 años comerciales anteriores a la suscripción del acuerdo no se aplicarán respecto a dichos periodos el impuesto único del inciso primero del artículo 21. Además, modifica la vigencia de los APA en el sentido de que van a abarcar las operaciones desde el año en que se lleva a cabo este acuerdo y hasta los 4 años siguientes. Y además incorpora algunas normas en términos del seguimiento del cual se va a realizar el acuerdo anticipado. Claramente que los beneficios de la suscripción del acuerdo anticipado son positivos también, tanto para las empresas como para el Servicio de Impuestos Internos. En el ámbito de las empresas le entrega certeza jurídica y esto también para el servicio una economía de recursos. No tenemos que hacer procesos de fiscalización posteriores que demandan largo tiempo, tanto para el contribuyente respecto de los antecedentes, como también procesos que pueden llegar hasta los reclamos y que por lo tanto alargan todo el proceso de revisión de los precios de transferencia. Esta relación que existe en forma anticipada también permite tener mejor información del proceso del contribuyente, del modelo de negocio del contribuyente, de las operaciones que está realizando. Se valían los métodos de valoración, el SI no tiene que realizar estos ajustes de precio de transferencia, y además se evita la doble tributación económica. Hoy en día en el Servicio de Impuestos Internos tenemos 13 acuerdos, solicitudes de acuerdos anticipados de precios de transferencia que se encuentran en negociación, y las modificaciones que incorpora la norma claramente que nos van a permitir agilizar algunos de estos procesos que están en negociación, porque viene a incorporar algunas facilidades respecto especialmente de los importadores en cuanto a su relación con aduanas, por ejemplo, que no se van a tener que modificar toda la documentación aduanera frente a una presentación de una solicitud de acuerdo anticipado, y también el tema de los ajustes. Entonces,
claramente que acá nosotros esperamos que estos acuerdos que están en negociación evolucionen y poder empezar a recibir futuros acuerdos. Tenemos 14 acuerdos firmados, solo 3 rechazados y uno en el cual el contribuyente se desistió. Y acá, como pueden ver, muchos de estos acuerdos son unilaterales con distintos países, pero también tenemos APAs bilaterales con Canadá y Suiza. Entonces, este es un proceso que nosotros queremos seguir fortaleciendo al interior del servicio, y claramente que la ley 21.713 viene a darnos más herramientas para poder trabajar en este ambiente colaborativo con los grupos empresariales, con las empresas, de forma de agilizar estos procesos. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Entonces, vamos con las preguntas del primer tema. Entonces, vamos a seguir ahora el orden de la presentación. Vamos a partir con sostenibilidad. Y Carolina, parto contigo con una pequeña duda sobre los efectos de esta certificación o de la suscripción de un acuerdo de colaboración, más allá del efecto reputacional que podría implicar para los contribuyentes. ¿Podemos esperar efectos concretos en relación a su cumplimiento tributario? Y en este sentido yo entiendo que las instrucciones, porque esto ya está vigente desde el 1 de noviembre, pero estamos a la espera de las instrucciones todavía. ¿Qué podemos esperar en esas instrucciones? ¿Se van a abordar estos efectos? Sí, bueno, a ver. No sé si se van a abordar los efectos en las instrucciones. Las instrucciones las estamos preparando y además son instrucciones que queremos validar también con diferentes participantes del entorno. De hecho, los vamos a invitar junto a alguna de las otras grandes auditoras para que podamos conversar respecto a estas instrucciones y sean instrucciones que puedan llevarse a la práctica, en definitiva. ¿Qué es lo que se está incorporando dentro de las instrucciones? ¿Cuáles son los aspectos mínimos, por ejemplo, que deberían tenerse dentro de un marco de control fiscal en los grupos empresariales? ¿Cómo deberían tomarse ciertas decisiones que tienen un impacto tributario dentro de las empresas o dentro de los grupos empresariales? Además, queremos establecer ciertos beneficios para quienes suscriban un acuerdo o tengan una certificación. Porque, como por ejemplo, el mayor rapidez frente a consultas por una planificación tributaria, por ejemplo, que tenga una empresa, entonces que tenga una forma de relacionarse más directa con el Servicio de Impuestos Internos, o un plan de trabajo para un correcto cumplimiento de todas las obligaciones que están en el marco de la operación renta normal. Entonces, queremos incorporar varios elementos que permitan tener una buena relación con el contribuyente, que evite controversias posteriores y que le permita asegurar esta certeza jurídica que tanto buscan los contribuyentes. Excelente, muchas gracias. Andrés, en tu experiencia, también en el área legal con otros temas regulatorios, ¿tú qué podrías sugerir, también en la línea de lo que comenta Carolina, como entendimiento y aplicación de estas medidas? Porque al final esta sostenibilidad tributaria se habla de medidas que implementarán los contribuyentes. Y en tu rol de asesora, además, sería interesante si nos comentas qué reacciones has podido ver respecto a esta nueva normativa y si hay expectativas también. Sí, partir con que... No sé partir por el... Estamos con problemas. Ahora sí. Partir por dar las gracias por esta presentación inicial. Estábamos muy expectantes de ver un poco más en detalle cuáles iban a ser las medidas prácticas, la bajada de esta norma que genera mucha expectativa porque creo que puede ser una norma que por fin haga un cambio de paradigma y ojalá que así sea, un cambio de paradigma en términos de la relación contribuyente-autoridad y nos permita, a partir de un marco de confianza que va a estar dado por ciertas reglas, que tendrían que ir a buscar un grado de confianza en cuanto a que
por así decirlo, la producción de el dato tributario, la producción de lo que finalmente va a llegar a una declaración de renta, de IVA, de lo que sea, está dentro de un marco de vigilancia, en un marco de control, en un marco de supervisión por la empresa que al final del día le ahorre, pega el servicio de impuestos internos en su tarea de fiscalización. De eso estamos hablando. Si el contribuyente se certifica, tiene estos ambientes robustos, impuestos internos debería confiar y debería facilitarle las cosas. Y eso debería ser buen negocio tanto para impuestos internos como para los contribuyentes. Falta eso sí un poco, que a lo mejor en los diálogos que muchas gracias por la invitación, vamos a estar muy felices en participar y contribuir en lo que viene. A lo mejor falta un poquito, como decimos, la zanahoria. Porque esto obviamente, estas certificaciones, estos procesos, mantener estos sistemas de control, cuestan plata, inversión, implican monitoreo, implican meterse en una dinámica que hay que sostenerla en el tiempo. No se trata de entrar un día, salir al otro, sino que hay que mantener para ser serios en la materia y proyectar esto por varios años. Entonces, obviamente que ahí a lo mejor faltaría, y la invitación es un poco como a dar algunas señales un poco más claras respecto a lo que tú mencionaste. Menores tiempos en la respuesta, a lo mejor menor número de obligaciones que cumplir, etcétera, porque si no podemos quedar un poquito cojos en que sea una muy buena intención y que en la práctica falten los detonadores para que efectivamente un número importante de contribuyentes pueda avanzar efectivamente en este tema que si resulta bien, podríamos tener una nueva fórmula realmente, una nueva fórmula de fiscalización, de recaudación que podría ser muy beneficiosa. Así que ahí la invitación y dejo la duda ahí porque el interés está de todas maneras. Excelente. Alberto, en tu experiencia, en tus vidas pasadas en el Servicio de Impuesto Interno, Ministerio de Hacienda y hoy día como asesor, lo que me gustaría saber o entender cuál es tu visión en general sobre medidas de cooperación. Hablábamos de puente, colaboración público-privada. ¿Qué valor le ves? Y también, aprovechando, en concreto, ¿qué efectos crees tú, luego de lo que ya mencionaron, qué efectos podrían ser atractivos tanto para los contribuyentes, para las empresas, como para el Servicio de Impuesto Interno? Buenos días a todos, a todas, gracias. Está esta figura aquí. Sofofa diseñó un conjunto de ideas que esto además fue inaugurado hace muy poco en la Cena Anual de la Industria. Yo no sé si todos lo saben, pero creo que vale la pena porque tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Esto es un puente, ¿cierto? Hay dos playas de río ahí y un río que la atraviesa, y ese puente fue diseñado por el humanista italiano Leonardo da Vinci para conectar dos lugares que estaban desconectados, diseñado además por alguien que lo hizo muy bien, sin clavos, utilizando las fuerzas de la física, para ser utilizado de manera práctica y concreta. Era una solución para decir lo que ocurre en lugares como Venecia o Florencia, donde los puentes son tan importantes. Acercan a las personas y el puente tiene que estar bien construido, de manera inteligente, de manera eficiente. No usar clavos era fantástico en una época donde los clavos eran excesivamente caros, ¿cierto? La disponibilidad de ese tipo de material. Entonces, la genialidad de Da Vinci nos motiva o nos ilumina de alguna manera. Y esto además fue hecho por niños, de una escuela que ayuda y que trabaja junto con Sofofa, y lo regalaron en unas cajitas muy bonitas. Yo tengo uno. Pídanle por favor a Gonzalo que les regale a todos, porque es un regalo precioso. Tengo la cajita y el desafío es que cada uno lo arme. Ahí uno se da cuenta que uno no es Da Vinci. Yo no pude, porque hay que poner los palitos. Bueno, pero eso es en esencia esta ley. Hace muchos años se viene trabajando estadísticas respecto de ciertas tensiones de conceptos muy importantes. El cumplimiento voluntario, por una parte. La OCDE tenía estudios, y me imagino que los habrá actualizado, donde esto se dibujaba como una pirámide y en la amplia base de la pirámide estaba el conjunto de contribuyentes que cumplían voluntariamente sus obligaciones. Luego había una franja menor, pero importante, donde había algunos que no cumplían, pero que querían cumplir y no cumplían porque no entendían, no tenían asistencia suficiente o el sistema era muy complejo. Distintas causas no atribuibles a la intención de no cumplir. Y luego en la cúspide de la pirámide estaba, por llamarlo de alguna manera,
el mundo del delito tributario, donde estaban los que no cumplían porque no quiero cumplir, porque odio a impuestos internos, no yo, los que están en esa... y ellos, bueno, y luego esa pirámide se construía, aquí hay personas que conozco que están que trabajaron mucho en eso, y básicamente a través de ese diagnóstico común, con una gran masa cumplidora, con una masa incumplidora que no lo hace por temas de simplicidad o de falta de recursos o ignorancia o capacitación, y luego el recalcitrante, ¿cierto? El que disfruta no cumplir. Y las medidas, por lo tanto, de control, de fiscalización y de colaboración eran distintas dependiendo del segmento. La gran masa de y ahí el Servicio de Impuestos Internos creó conceptos hace muchos años, este lema de facilitar el cumplimiento tributario, principalmente con medidas informáticas y también con medidas de atención presencial. Y de recursos. Yo me acuerdo cuando se eliminó el formulario 22 en papel, aquí hay gente que se acuerda de eso. Hubo protestas afuera de la oficina de impuestos internos, contadores queriendo quemar direcciones de impuestos porque no había papel, no había formulario 22. No sé, algunos se acuerdan de eso. Bueno, eso es. ¿Hasta qué punto estas medidas nos van a llevar a que el foco sea de acuerdo a ese diagnóstico, si ese diagnóstico es correcto? Es decir, obviamente la gran masa de contribuyentes requiere que se facilite su cumplimiento tributario, que el sistema sea más simple, a través de distintas herramientas, de colaboración, de diálogo, como las que explicó Carolina. Muy interesante el desarrollo que hizo Carolina en muy breve tiempo de todas estas cosas que van a ser, muy importante, que como Andrés decía, pueden ser el futuro, que cambie la relación de la administración con los contribuyentes. Y luego las más rudas, las más duras, los recursos más importantes desde el punto de vista del control, que tienen que estar desde luego enfocados en esa cúspide de la pirámide que no quiere cumplir. Y ahí hay tres cosas, ¿cierto? Facilitar el cumplimiento, la fiscalización propiamente como un rol clave de impuestos internos, tanto preventiva como disuasiva y coercitiva, ¿cierto? Para hacer cumplir la ley a través de las herramientas. Pero yo quisiera terminar con un concepto, de la informalidad. Y para llamarlo, ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Se habla sistemáticamente de informalidad. Yo creo que esa es una mala palabra, porque es una palabra a la chilena, es una palabra neutra. Y la informalidad como que no dice ni bueno ni malo, ¿no? Es informal. Bueno, la informalidad hay que llamarla como corresponde. La informalidad es ilegalidad, eso es. Es mi interés individual por sobre el interés colectivo. Eso es la informalidad. Es delito, muchas veces, la informalidad. Es competencia desleal, la informalidad. Es hacerle trampa al otro, a la comunidad, ¿sí? Es una vulneración del espíritu de comunidad. Y por lo tanto, llamémosla como hay que llamarla. Y este tipo de medidas lo que tienen que... La informalidad además es un cáncer que nos afecta... El tema tributario es una cosa, pero en el tema de las pensiones es dramática, porque es el free rider, digamos. O sea, yo no cotizo porque no quiero, ¿cierto? Total, en algún momento voy a obtener una pensión financiada por los demás, para llamarlo coloquialmente, como decía Simón, por los demás giles, ¿cierto? Porque los que están en la cúspide de la pirámide piensan así. Entonces, yo invitaría a cambiar la palabra informalidad por ilegalidad, por delito, por otra que sea menos neutra, y que estas medidas vayan dedicadas fuertemente a esos segmentos, que lo es, ¿cierto? Hay un montón de medidas que fortalecen la fiscalización de manera inteligente, tecnológicamente, con inteligencia artificial y otras cosas. Y esas serían las reflexiones que tu pregunta me generan. Excelente, muchas gracias, Alberto. Y Rodrigo, ahora pensándolo desde las empresas, con lo que señala Carolina, los efectos reputacionales y ya mucho más concreto, facilitar el cumplimiento tributario, mejor comunicación, acortar los plazos, etcétera. ¿Lo ves atractivo? Ahí sí. Bueno, desde un punto de vista, porque estamos hablando acá del compliance, y desde SOFOFA creo que tenemos un espacio bien privilegiado para también aportar a esa discusión, y en ese sentido creo que es súper importante que estén los dos subdirectores que hoy día nos acompañan, Carolina y Simón, para dar estos pasos que también se grafican en lo que está en el puente, ¿no? De generar esos espacios de ganancia cuando se está hablando de cumplimiento, que claro, el cumplimiento es una palabra que suena fácil, pero en realidad genera un cambio, o sea, requiere un cambio cultural, requiere costos,
y por lo tanto también, como lo decía Andrés, dónde está también esa zanahoria, ¿no? Y en eso yo invitaría justamente en este momento de la normativa que se está desarrollando a que el servicio, como lo comentaba Carolina también, que está mirando otras experiencias, sea audaz para generar un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma va a requerir incentivos distintos. ¿Ah? Y hay un ejemplo interesante donde eso ha sido difícil que se dé, justamente en el caso del operador económico autorizado, que ha sido justamente una figura que comparativamente con otras jurisdicciones ha sido muy poco adoptada en Chile por los beneficios que genera el certificarse como operador económico autorizado. O sea, la cartera de beneficios en otras partes es mucho mejor que la que aquí se ofrece, digamos, para el operador en este caso del COMEX. Entonces, porque efectivamente a cambio ese operador tiene en el fondo una supervisión, digamos, inferior o en el fondo una delegación de ciertas funciones que las asumiría en el fondo la autoridad aduanera. Y yo creo que eso es súper importante a la hora de construir y los incentivos que van a quedar en la figura para que sea un motor de cambio cultural y de acercamiento entre la empresa y el servicio. Y para eso también creo súper pertinente reiterar que estamos absolutamente disponibles para poder generar un espacio colaborativo en ese sentido. Y también creo que es algo que Sofofa trabaja muchísimo, y tenemos una dirección de empresas sostenibles acá justamente con la misma palabra, es el rol de los gobiernos corporativos y de los directorios en este cambio cultural, y cómo también se tienen que involucrar junto con la gerencia y el día a día y las personas que llevan los temas tributarios en la empresa. Pero creo que es importante también una línea de involucramiento a esa capa, digamos, de directores que no están en el día a día, pero que es muy importante a la hora de las bajadas y las definiciones como de política, ¿no? de la empresa. Así es que muy bienvenido que existan más espacios de colaboración público-privada. Es súper importante que este paso, que puede ser audaz, sea percibido así por la empresa, y que no solamente tenga este valor agregado de un buen ciudadano corporativo en los impuestos, sino que también genere los incentivos adecuados para que las empresas se sumen, porque impuestos internos, y eso es algo que también lo conversamos con el director en una reunión que sostuvimos por lobby, tiene un rol muy importante en esta realidad que también es nueva para todos nosotros, que es el crimen organizado. Y por lo tanto, vamos a tener que ser muy eficaces, inteligentes y audaces en la focalización de los recursos que tenemos todos, digamos. Porque hay nuevas amenazas donde también esa colaboración público-privada va a ser muy relevante enfrentarlas también juntos. Excelente. Bueno, vamos al segundo tema que nos presentó Carolina. Recuerden que mencionó nuevo procedimiento de fiscalización unificada de grupo empresarial, y que para ello entonces es necesario que los grupos empresariales nombren un apoderado común, un apoderado de grupo empresarial. ¿Ya? Entonces ahora quiero comenzar contigo, Alberto, por favor. Compártenos, por favor, cuál es tu percepción de la recepción que ha tenido esta nueva obligación, podríamos decir. Y si es que tú, en tu opinión, esto podría generar alguna dificultad, algo que ya hayas podido diagnosticar, que nos puedas comentar. Sí, bueno, hay algunos temas que son bien evidentes, porque, claro, los grupos empresariales no son todos iguales, ¿cierto? Tienen diferencias entre sí, hay locales, internacionales, etcétera. Pero desde el punto de vista del funcionamiento, algunos grupos empresariales tienden a desarrollar mayores grados de autonomía de sus compañías intragrupo por distintas razones, productos distintos, mercados distintos, estructuras de financiamiento diferentes, incluso de propiedad. O sea, hay grupos empresariales en que dentro de las unidades que tienen comparten propiedad con terceros que no son directamente parte del grupo, tienen socios estratégicos, socios minoritarios o incluso mayoritarios en algunas de sus actividades. Entonces,
Eso se traduce en que esa autonomía económica, financiera, jurídica incluso, se refleja en la gestión. Entonces, medidas de unificación pueden ser contraproducentes con esas medidas de autonomía funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la designación de un mandatario común para todo el grupo puede ser tensionante al interior de algún grupo en que haya altos grados de autonomía entre las filiales, por ejemplo. Entonces, el directorio de alguna de las filiales o los encargados de impuestos de alguna de las filiales pueden sentirse vulnerados, tensionados en su trabajo autónomo, porque además los miden por eso, les exigen por eso y dicen, bueno, tiene esta autonomía, pero tiene la responsabilidad también de los resultados. Que aparezca una figura que normalmente estará concentrada en la matriz y que sea el vaso comunicante con la autoridad tributaria. Se pueden generar problemas de diálogo al interior de los grupos donde existe esta lógica de autonomía con esta figura de una voz común que no necesariamente va a tener un resultado tan positivo, sino que más bien va a generar un problema. Porque va a tener problemas y podría llegar a tener problemas de comunicación internamente al interior del grupo por esa vía. Eso podría ser muy delicado, porque si a esa persona se le notifican cosas, eso no asegura que esas notificaciones oportunas y en forma estén disponibles para el resto de las entidades del grupo cuando funcionan de esta manera autónoma. Entonces ahí hay un riesgo, ¿cierto? Respecto, bueno, ¿y quién lo designa? Porque las filiales también podrían querer, sobre todo cuando tienen minoritarios, querer participar en la designación de esa persona, que va a ser nada más ni nada menos que la voz unificada de todo el grupo respecto de la autoridad tributaria, ¿sí? Ahí hay un problema. Y lo segundo tiene que ver con el tema de los costos. Yo quisiera centrarlo en eso, porque uno espera que estas cosas que están enfocadas en la parte baja de la pirámide, donde están los que cumplen, ahorren costos de manera bien concreta. ¿Cuántas son las declaraciones juradas hoy día? ¿Cuántas? ¿Más de 50? ¿Menos de 50? ¿Más? ¿Menos de 100? Son muchas, ¿cierto? Bueno, que una consecuencia muy concreta de esto podría ser, dado que ya hay información y fluye a través del acuerdo de colaboración, que un efecto concreto sea, en vez de 100, 10 para ese contribuyente. Ahorrarse 40 declaraciones juradas significa ahorrar tiempo, recursos, dinero. Ese es un tema concreto. Plazos. Oye, 3 años se demora mi proceso de 21-17 por alguna razón de solicitud. Bueno, que se me garantice que mi proceso va a durar 6 meses, porque tengo un acuerdo de colaboración. Entonces, ese tipo de cosas ahorran costos, ahorran tiempo y generan eficiencias y pueden ser muy tangibles, muy concretas y muy ahí en la línea. Aquí hay varios encargados de impuestos de grupos que podrían ver esto en sus evaluaciones de desempeño incluso. Este ahorro de recursos como un incentivo a entregar de manera más eficiente, más clara, más directa y más en tiempo real la información a impuestos internos. Súper. Carolina, bueno, primero, algo que puedas tranquilizar a Alberto respecto a las preocupaciones que nos plantea y quizás si algo nos puedas permitir entender un poquito mejor, quizás qué podemos esperar como las facultades o la extensión de las facultades que tendría este mandatario común. Bueno, yo lo mencionaba en la presentación. En el Servicio de Impuestos Internos hemos estado trabajando en un enfoque de grupo empresarial que de hecho nuestra Dirección de Grandes Contribuyentes el año 2022 hizo modificaciones a su estructura organizacional respecto de los grupos empresariales y eso también nos ha permitido ir entendiendo que probablemente algunos de los conceptos originales en donde nosotros decíamos este es un grupo empresarial y nosotros podemos determinar sus relaciones, las relaciones entre las empresas, teniendo algunos factores bien objetivos, cuando tú lo llevas a la práctica no es tan directamente el grupo empresarial, sino que es necesario dividirlo y por lo tanto es necesario conversar con las diferentes empresas del grupo y muchas veces con las diferentes líneas de negocio. Y ese es un tema que ya lo hemos podido revisar y verificar en la práctica y por lo mismo la aplicación de este apoderado del grupo empresarial también va a responder a estas
prácticas que ya hemos visualizado, en términos de que no se va a exigir un solo apoderado especialmente de un grupo empresarial muy grande, sino que vamos a poder tener diferentes apoderados y vamos a poder ir armando los grupos empresariales, si bien conforme a lo que indica la ley y a las normas de relación, sí vamos a poder separar en estos casos de grandes grupos empresariales, y así van a quedar las instrucciones respecto de la materia. Súper, muchas gracias. Y Rodrigo, en base a lo que señala Alberto y lo que complementa entonces Carolina, en tu opinión, ¿te genera algún tipo de preocupación desde el punto de vista de las empresas, de SOFOFA? ¿Algo que nos quieras comentar al respecto? Bueno, en los detalles está justamente lo importante y que, por lo que decía Andrés también, efectivamente cómo cada empresa se está organizando y cómo eso termina siendo definido por impuesto interno a propósito del grupo empresarial, es súper importante también, y por lo que va a responder esa persona y a nombre de quién, digamos, ¿ah? Hoy día la organización de grupos económicos a veces tienen estructuras extremadamente complejas, y es muy importante que también esas diferencias y diversidad que existe dentro de un propio grupo económico sea tomada en consideración a la hora de pensar que esta persona habla por todo el conjunto. Entonces, también creo que estamos en una etapa importante de implementación de la ley, donde es muy importante ese contacto y la fluidez con la autoridad, como para poder tener, digamos, un espacio que genere lo que se busca, y evitar de alguna manera algún tipo de conflicto con el manejo de la empresa. De acuerdo. Bueno, esta norma también vigente desde el 1 de noviembre, a la espera de las instrucciones. Entonces, esa invitación, Carolina, espero que la podamos extender también a este tema. Y el tercer tema que nos explicó Carolina en su presentación dice relación con estos temas de precios de transferencia, que ahí estamos hablando ya de una multinacional, entonces, que tiene presencia en Chile, con presencia en otro país, y están estas transacciones entre partes relacionadas que el fisco, por supuesto, que tiene interés que sean a valores de mercado. Y Carolina destacaba entonces todos estos ajustes que esta ley de cumplimiento tributario hace para fomentar los acuerdos anticipados de precios de transferencia, que es un excelente ejemplo de cooperación, en que el contribuyente entonces le propone a la autoridad, se acerca a ellos y revisan en conjunto que estos precios o rentabilidades sean a valores de mercado, y así uno se ahorra después dolores de cabeza de fiscalización o de diferencias de opinión. Y también nos mencionó de esto algo que estábamos esperando, porque esta normativa lleva muchos años, que da certeza jurídica también respecto de los ajustes de precios de transferencia cuando los contribuyentes quieren, en el fondo, cumplir estas rentabilidades. Entonces se da una vía con certeza jurídica de cómo hacerlo. Y aquí voy a posponer un segundito el panel. Quiero aprovechar la presencia de Juan Pablo Guerrero, que es el socio líder de Tax and Legal de KPMG y justo es el especialista en precio de transferencia. Entonces, no sé si podemos hacerle llegar el micrófono. Por favor. Sí. Y Juan Pablo, te pido si nos puedes comentar entonces de estos dos temas. Uno, de estos acuerdos anticipados de precios de transferencia. ¿Qué ves tú, claro, quizá de estas nuevas normas que Carolina nos explicaba, que también las mencionó Simón, de hecho, ¿qué mejoras ves tú que ahora realmente pueden ser un fomento para que haya más de estos acuerdos anticipados? Y si nos puedes comentar quizá un tema un poquito más técnico de este autoajuste de precio de transferencia que se reguló finalmente. Gracias, Javi. Bueno, primero, siempre el tema de precios de transferencia, a diferencia de otras materias que pueda haber ahí discrepancias de, oye, me gustaron los cambios, ¿no? Yo siempre he sido un fan de los cambios y la normativa de precios de transferencia. Y la verdad es que en cada foro que me ha tocado participar, lo digo, siempre desde el 2012 tenemos una normativa de precios de transferencia que ha ido en línea con las tendencias globales del tema. Y no solo eso, sino se ha ido aprendiendo, y las modificaciones que se han venido teniendo en materia de precios de transferencia siempre han sido para mejorar
la actividad y las conversaciones con la autoridad. Después podemos tener discrepancias ya en una fiscalización, pero en la normativa como tal, la verdad es que siempre ha estado en tendencia con los estándares internacionales y con lo que se está dando en la OCDE, en la ONU, en materia de precios de transferencia. Y la verdad es que estos cambios no son la excepción. Estos cambios van recogiendo lo que se iba conversando con la autoridad a lo largo de esta materia. Por ejemplo, ahora teníamos claro el principio de plena competencia. Se entendía y podíamos interpretarlo. Ahora ya no hay sujeto a interpretaciones, es bastante claro. Se habla del principio de plena competencia. Oye, ¿cómo puedo utilizar, cómo me mido a través de rangos? Bueno, ahora está claro el uso del rango intercuartil. Entonces, ahora ya vamos clarificando y dejamos, como siempre lo han dicho, lo han repetido a lo largo de toda esta mañana, certeza. Entonces, en materia de precios de transferencia, era también muy importante saber con quién me iba a comparar, cómo me iba a comparar, y por eso también importante esto de los rangos. Entonces, entrando justamente al tema de los acuerdos anticipados de precios. A mí realmente además es una herramienta que es bastante útil porque da tanto certeza para la autoridad como para el contribuyente. Entonces, aquí es una herramienta que se viene utilizando. Vemos varios APAs firmados. Somos el número 1 en Sudamérica de APAs firmados, el país con más APAs firmados. Y la verdad es que esas conversaciones, hace varios años se creó un departamento específico en el Servicio de Impuestos Internos, un equipo muy capacitado y con tremendos profesionales, en el que está separado justamente del equipo de fiscalización. ¿Por qué? Porque tú vas a acercar, vas a abrirle tus cartas a la autoridad y bueno, tener la tranquilidad de que eso va a estar en un equipo y no te va a abrir una fiscalización. Entonces eso, primero, también la tranquilidad para el contribuyente porque al final es poder abrir todas las cartas. Ahora también otro de los temas que se tenían, que había una discusión era, bueno, ¿sabes qué? Yo tardaba, porque sí, estos procesos son tardados, hay mucha discusión y muchas conversaciones con la autoridad. Y pasaba que antes teníamos que era el año de solicitud del APA y 3 años para adelante. Y la verdad es que podía tardar 2, 3 años en las negociaciones, por lo menos 2 años. Entonces ya cuando lo habías firmado, ya otra vez estabas teniendo que pensar en renovar el APA. Ahora la vigencia es del año justamente, como decía Carolina, del año en el que se firma. Y no solo 3 para adelante, sino 4 para adelante. Entonces estamos cubriendo 5 años. Y se considera también, porque oye, yo ya venía actuando de esta forma en mis operaciones intercompañía, se considera el rollback. Podemos voltear para atrás y ver cómo quedar cubierto para los años para atrás. Este acercamiento que también muchos países lo tienen, pero ahora está formalizado, este acercamiento con la autoridad, decir, oye, ¿te parece bien esta forma de llevar a cabo las operaciones? Bueno, eso también es súper relevante. Entonces, hoy la verdad es un momento, como lo estamos viviendo, un momento importantísimo para tener la tranquilidad, la transparencia fiscal a través también de un APA. Es el momento en el que tenemos una autoridad que está dedicado, porque a veces también una de las preguntas que una compañía se hace es, oye, ¿está la normativa? Check. Tengo la capacidad yo interna, check, pero la autoridad a veces hacen de todo. El equipo de precios de transferencia está encargado de fiscalización de APAs. Entonces, no, acá tenemos un equipo especializado en APAs que también facilita las conversaciones. Y luego el último punto, que realmente es algo que yo había estado también impulsando mucho y que me quedaba de ver un poco, el tema del autoajuste. ¿Por qué? Porque a pesar de que antes no estaba regulado y la visión que se tenía es que si yo cerraba los libros y terminaba el año y, no llegué a la rentabilidad que estaba esperando. Entonces, ni modo, si yo llegaba y me autoajustaba, iba al 40%. Entonces, realmente el incentivo de las compañías, porque además no tenía la tranquilidad de que si yo me autoajustaba a un 7%, 5%, podría ser algo que no era el que estaba pensando la autoridad. Entonces, realmente era mejor tratar de pasar desapercibido. Muchas compañías lo hacían por no ajustarse. Entonces, ahora tenemos esta facultad de llegar y decir, cerraron los libros, no quedé dentro del rango, bueno, puedo aumentar mi rentabilidad con este autoajuste. Todavía tenemos cosas que discutir, sé que están trabajando duro el equipo en el Servicio de Impuestos Internos para ver las instrucciones de cómo se va a llevar a cabo esto, desde cuándo podemos aplicarlo. Ojalá pudiéramos voltear y ver un poco más para atrás, que quedaran cubiertos algunos años, todavía los años que están abiertos. Entonces, esa facultad nos va a dar a las compañías de decir,
oye, hubieron algunos cobros que no pude hacer o que porque se complicaba desde el punto de vista de algunos países que me complicaba cobrar, oye, quedé bajo en la rentabilidad. Bueno, yo estoy seguro que si se abre esta posibilidad va a haber un tremendo ingreso para la autoridad en materia de autoajustes. Entonces, estos son los puntos que creo que son bastante relevantes en materia de precios de transferencia y que nos dan la facultad al contribuyente de tener, vuelvo a insistir, certeza también ahora en materia de precios de transferencia. Excelente, muchas gracias por participar y complementarnos. Vale, entonces ahora, por un tema de tiempo, vamos a tener que elegir de nuestra batería, que yo les anuncié al principio que eran 10 temas, definitivamente no vamos a poder ver los 10 temas. Entonces yo arbitrariamente voy a elegir, porque tenemos una pregunta de cierre. Entonces vamos a tratar el último tema y vamos a ir a la pregunta de cierre. Y el elegido es... El elegido es un tema bastante novedoso que te quiero preguntar a ti, Andrés. Y además que yo creo que todos lo vivimos en el día a día. Hoy en día, ¿y cómo podríamos llamarlo? Un anticipo del IVA por las compras que se hagan en el exterior, ¿ya? Así lo podríamos llamar, un anticipo, una relocalización del IVA. Porque, ¿qué pasa? Que si yo hoy día, Javier Azuazo, desde mi computador me compro un bien en un marketplace, para cualquiera de ellos, digamos, al momento de la compra, por razones técnicas del IVA, no se devenga IVA. No hay que pagar IVA al momento de la compra del bien porque es un bien que está ubicado en el exterior. Pero cuando ese bien pase por la frontera, pase por aduanas y se nacionaliza, entonces, en teoría habría que pagar IVA y el arancel aduanero que corresponda. Sin embargo, existe una exención actual, de minimis, se llama, de $41. ¿Ya? Y digo, existe porque el proyecto de ley, o sea, la ley de cumplimiento tributario modifica esto, pero esta medida todavía no entra en vigencia. ¿Ya? Recién va a entrar en vigencia en unos meses más. ¿Y cuál es el cambio entonces? El cambio es que cuando yo compre en el futuro entonces este bien, en ese momento se va a devengar el IVA. Pero ya no voy a ser yo la obligada a pagarlo al momento de la importación, sino que va a ser ese marketplace el que va a tener que pagarlo. Y eso, ¿cómo lo va a pagar? Esta es una empresa extranjera que no tiene presencia en Chile, lo va a pagar por el mismo camino que desde el año 2020 están estas plataformas extranjeras pagando el IVA a los servicios digitales. Y como Carolina sabe muy bien, ha sido un éxito. De hecho, es un sistema voluntario que se generó muchas dudas cuando se implementó y afortunadamente ha funcionado muy bien. Yo, en mi rol de asesora, de hecho, en KPMG, muchas veces he recibido muy buenos comentarios de estos contribuyentes extranjeros porque lo consideran un sistema muy amigable que les facilita la vida y no les hace perder demasiado tiempo para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, que más relacionado que con este seminario. Entonces, Andrés, coméntanos, respecto de este tema en específico, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, este es un tema súper relevante porque detrás del modelo de recaudación que está asociado a la plataforma y al IVA digital, está todo un sector de la economía, un sector de la economía tremendo, que es todo el comercio electrónico al final del día. Y lo que se está dando vía normativa es una regulación sencilla, una regulación muy simple, muy amigable para un tremendo sector económico y un sector económico además que va en crecimiento y que probablemente termine siendo incluso a lo mejor el único sector económico en el futuro en términos radicales. Pero a lo que voy yo con el mensaje es que hay formas de hacer las cosas sencillas y fáciles y con muy buena recaudación. Y el ejemplo del IVA digital es perfecto respecto a eso. Perfecto. Fácil inscripción, la operatoria dentro del sistema es tremendamente fácil y además hay un elemento que es este cambio de sujeto, que es al final del día se traspasa la obligación tributaria respecto de la declaración y el pago del IVA, en este caso, del contribuyente, el que está efectuando la transacción, la persona natural,
a estas plataformas que actúan también con una responsabilidad súper grande, porque si meten los dedos al enchufe, se equivocan respecto a las transacciones, se meten en problemas con el servicio de impuesto interno. O sea, también tienen que armar estas orgánicas y estas estructuras de control de que lo que está pasando ahí dé fe efectivamente del nivel de operatoria y que los impuestos están siendo declarados. Entonces son fórmulas bien eficientes también, porque tú abarcas a muchos contribuyentes muy desmenuzados, hablando un poco de la informalidad, por así decirlo, son fórmulas que se podrían ver incluso para otros modelos. Vamos a tener probablemente algunas cosas que aceitar, sí. El tema hoy día vamos a tener un nuevo agente metido en esta película, que es aduana, porque hasta ahora teníamos los servicios digitales solamente la parte de los servicios, que de alguna manera es un poco más ajena al mundo de la importación, un mundo más que tiene que ver con la frontera, con los puertos. La trazabilidad del producto hoy día es algo que probablemente va a haber que poner un foco ahí en cuanto a impuestos internos y aduana. Me imagino que va a haber algo ahí, alguna colaboración, algo, porque es muy importante que se sepa que dentro de estos umbrales, dentro de los $500 que ahora voy a estar exonerado de esos trámites, al final del día también converse con lo que va a ocurrir dentro de la plataforma y el facilitamiento que va a estar dentro de esa plataforma. Pero vuelvo al principio, y esto es como ahondar en este tipo de soluciones y confiar en los contribuyentes que la han tomado súper bien. Por algo tenemos aceptación, por algo en la lista de clientes o de contribuyentes, yo hablo de clientes, pero son contribuyentes que están en la lista de no cumplimiento, son bastante pocos. Tenemos sectores especiales que por supuesto están en discusión, en el caso de los casinos, cosas de ese tipo, que entran en otra película, pero en general es un sistema que ha funcionado muy bien. Por lo tanto, pasar a la etapa de los bienes era lo lógico y creo que va a funcionar muy bien. Tenemos que poner, insisto, foco en tema aduanero, pero debería estar cubierto. Bueno, como bien decía, entonces, los bienes hasta $500 van a pasar por aduana fast track, entonces, porque el impuesto ya fue pagado anticipadamente, podríamos decir, por el marketplace. Carolina, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, como les decía, esto entra en vigencia 12 meses después de la publicación de la ley, es decir, octubre de este año 2025. ¿Cómo ha sido esa coordinación con aduana? Me imagino que tiene que ser un trabajo bastante arduo. No sé si nos quieres comentar algo al respecto. Sí, bueno, efectivamente el 24 de octubre o el 1 de noviembre, ahí estamos en la discusión, debería entrar en vigencia esta norma. Lo que nosotros tenemos como base en este trabajo es que podamos implementarlo sin afectar la operación entre quien está comprando y la plataforma, y por lo tanto eso implica que la relación con aduana y la coordinación con aduana tiene que ser bien simple. Porque si aduana tiene que verificar cada uno de los paquetes, si pagó o no pagó, de qué marketplace viene, si está inscrito o no está inscrito, no vamos a lograr hacer una buena implementación como la del IVA a los servicios digitales. Y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer es que esa revisión sea prácticamente transparente para el contribuyente, que por lo tanto cuando compre este producto le llegue en los mismos plazos que siempre le llegaba y que haya una coordinación interna que probablemente va a ser posterior, una fiscalización posterior respecto de los marketplaces que están vendiendo hacia Chile. Y nosotros esperamos algo muy similar a lo que ocurrió con los servicios digitales. Y ya vamos a iniciar las conversaciones con estos marketplaces para invitarlos a que Genial. se inscriban en forma voluntaria y que por lo tanto este pago sea en una forma muy parecida a lo que hoy día existe en el IVA de los servicios digitales y, como digo, con una relación más con aduana de revisión posterior más que en línea o paquete por paquete. Súper, muchas gracias, Carolina. Y nos vamos entonces a nuestra pregunta de cierre. Muy alineado también con los discursos de apertura de este seminario. Todos sabemos y todos estamos de acuerdo que un buen ambiente de negocios es muy importante en miras a lograr ese anhelado crecimiento y desarrollo económico de nuestro país.
Y obviamente son muchos los factores que influyen en ese buen ambiente de negocio o facilitación de los negocios que exceden este seminario, pero sin duda uno de esos factores son los aspectos relacionales con la autoridad tributaria. Esta cooperación, esta transparencia, esta fluidez que logre entonces la eficiencia, podríamos decir, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y siempre, por supuesto, con una palabra clave también de este seminario que ha sido, como siempre, con certeza jurídica, con seguridad jurídica. Entonces, y ya rememorando todo el contenido de nuestra conversación hoy día, Rodrigo, ¿cómo observas tú entonces este relacionamiento específicamente en este caso con el Servicio de Impuestos Internos? ¿Cómo podrías mejorar en tu visión desde una perspectiva de SOFOFA? ¿Y qué te gustaría pedir en particular a la autoridad tributaria y quizá también viendo esta oportunidad de esta nueva ley que está entrando en vigencia de los temas que hemos conversado? Sí, bueno, ya lo han mencionado los subdirectores y en particular Carolina del trabajo que están justamente en estos días de implementación de esta ley. Y SOFOFA tiene un trabajo bastante intenso en esta materia. Hemos estado en el Congreso a propósito de este proyecto, tenemos un comité tributario. En SOFOFA participan los principales grupos empresariales, pero también empresas medianas y a veces incluso pequeñas, las regiones. Todas las regiones, los gremios regionales y más de 40 gremios sectoriales son miembros de SOFOFA, por lo tanto, creo que podemos contribuir justamente a mejorar el feedback y el generar estos espacios de ganancia en días donde necesitamos también generar certeza jurídica para facilitar negocios. Se habló mucho de los APA, creo que el tema de la vinculación del COMEX en las operaciones de importación y exportación, a propósito de los APA, es súper relevante esa coordinación con aduana, porque es un costo, o sea, lo dijo Andrés, facilita la vida al operador de ese tipo de operaciones, el funcionar lo mismo como desde aquí estamos planteando, duplicar la exportación de servicios. Entonces, todo lo tributario y lo que tenga que ver con facilitar las operaciones comerciales, en el caso de las operaciones de importación y exportación, tanto de bienes como servicios, muy relevante. Pero volviendo a lo general, desde SOFOFA buscamos ser un puente de encuentro para volver al símbolo con el que quisimos dar ese sello al Encuentro Anual de la Industria. Y efectivamente queremos cuidar en el Servicio de Impuestos Internos. Sabemos también, la certeza jurídica tiene que ver también con la fortaleza de las instituciones y queremos contribuir a esa excelencia que el Servicio de Impuestos Internos construyó hace muchos años, que ha tenido algunos traspiés en el camino hace algún tiempo también, pero bueno, la llegada del director Echeverry justamente tiene probablemente que ver con buscar esa fortaleza institucional que existía de manera muy clara y que yo veo también de manera muy fuerte planteado hoy día en lo que los subdirectores nos han planteado. Así que creo que es muy importante buscar ese espacio y tenerlo como un lugar permanente, ¿no?, de intercambio con altura, con evidencia, con rigor técnico, respetando cada uno sus roles, evidentemente, pero creo que al final del día, y por eso también vuelvo a agradecer la presencia de los subdirectores hoy aquí en SOFOFA, lo que buscamos es contribuir a la excelencia del servicio y que la calidad de la información para la toma de decisiones del servicio también pueda el sector privado hacer una contribución para seguir avanzando en una agenda que facilite la forma de hacer negocios, contribuya al rol recaudador que tiene impuestos internos, porque estamos en un contexto también muy desafiante y tenemos que estar alineados detrás del objetivo de volver a hacer crecer a Chile. Gracias, Rodrigo. Alberto, ¿qué nos puedes comentar tú con este tema? Sí, yo básicamente una reflexión, porque Gonzalo habló del rol recaudador del crecimiento y la inversión, ¿cierto? Yo creo que estamos más o menos todos de acuerdo en que efectivamente mayor crecimiento, mayor inversión genera recaudación, pero solo si se cumple, ¿sí? O sea,
la única manera de que ese crecimiento, de que esa inversión llegue al presupuesto público y lo equilibre para todo lo que hay que hacer eficientemente, ¿cierto? Con gastos eficientes y todo lo que eso implica, porque también hay una discusión grande, requiere este vaso comunicante que es el cumplimiento tributario. Entonces, dicho de otro modo, el crecimiento y la inversión no recauda si no hay cumplimiento tributario, ¿sí? Esa es una reflexión. Y la segunda es que Francisco habló de estos 10 o más años, ya 14, no sé, que llevamos en este ir y venir de reformas tributarias. Ahora se está hablando de otra, ¿cierto?, que es el sistema dual o desintegrado y que está ahí, si viene, no viene. Bueno, yo diría, a manera de reflexión, lo mismo, que una de las causas de todo ese proceso traumático que hemos vivido ya después de tantos años y que ha afectado la seguridad jurídica de manera muy importante es precisamente eso. La colusión, los fraudes tributarios. O sea, cada una de esas cositas, uno podría dar los nombres de esas cosas, ¿cierto?, va socavando, menoscabando, dañando la confianza de la gente, ¿sí? Y eso produce rupturas y produce políticas públicas agresivas, a veces no bien pensadas, no bien razonadas, porque se rompe la confianza. Entonces, no hay que perder de vista eso, la relevancia de que esta ley se llame ley de cumplimiento y no ley de fiscalización. Eso algo quiere decir, ¿cierto? Que SOFOFA haya utilizado este año conscientemente un puente como un símbolo de lo que hay que hacer. Entonces, si no logramos hacer eso, vamos a seguir enfrascados en este proceso que ya va a durar. O sea, el problema que estamos teniendo es al revés, como que ya nos acostumbramos. Y los únicos que ganan, ¿cierto?, son las universidades que cada año hacen el nuevo magíster para enseñar la nueva reforma tributaria que es totalmente distinta a la anterior y se transformó inmediatamente. Y ahora hay que enseñar historia de los impuestos, que es lo que yo hago, entre paréntesis, para poder... entonces, y eso produce un daño enorme, y que cuesta mucho volver a recomponer esa confianza. Yo veo a Simón y a Carolina en un espíritu de diálogo, pero no es fácil hacerlo. El director también ha estado anunciando una intensificación de la fiscalización. Hace pocos días dijo, bueno, esto de la repatriación de capital y toda esta cuestión, ahora vamos a ir como anuncié, dijo, vamos a ir a buscar a la gente que tenemos ahí, que tiene cosas afuera para ver. Lo dijo así, dijo, capaz que tengan las cosas bien ordenadas, digo, pero capaz que no. Entonces, yo vuelvo con el tema de la informalidad. Yo creo que también nos ha generado un daño la informalidad, que la llamemos como hay que llamarla como incumplimiento, como delito, como infracción, como vulneración de las reglas de la comunidad, ¿sí? Y a partir de ahí volver a construir, y ojalá el puente de Da Vinci nos convoque, nos ayude a cambiar ese y retomar la senda del diálogo. Si todo el mundo quiere eso, ¿eh? Quiere tranquilidad, paz, vivir más seguro, pero vivir donde el sistema político favorezca el diálogo y no la confrontación permanente que hemos tenido en estos últimos 15 años. Todos queremos eso, definitivamente. Andrés, tu reflexión final, ¿qué nos quieres comentar sobre este tema? Muy práctico, volviendo a la alegoría del puente, tiene dos bases, ¿cierto? Está la base de la autoridad, aquí presente, que nos ha explicado de manera bien generosa lo que están haciendo y los esfuerzos por implementar esta normativa, pero también hay una pega por el otro lado, que es por el lado de los contribuyentes. Y para generar esas confianzas y poder trazar efectivamente este camino, hay que hacer un trabajo, ya que no podemos solamente pedir que la pega la haga impuestos internos. También los contribuyentes tenemos que ponernos a tono con estos nuevos estándares, porque al final del día se trata de estos nuevos estándares de sostenibilidad, nuevos estándares de transparencia, nuevos estándares de control, que van a ser el día a día de lo que viene. Hay que acostumbrarse, pero el beneficio está en generar ese tipo de figuras que en el largo plazo deberían ser muchísimo más fructíferas. Sin una parte no funciona lo otro, a lo mejor hay que dar impulsos un poquito más audaces, también por el lado de los contribuyentes. Se pueden poner ejemplos, se pueden dar buenas prácticas de cosas como han funcionado, y por el lado de la autoridad pedirle un esfuerzo adicional en términos, sobre todo en este minuto, de la redacción de las instrucciones en cuanto a generar ese impulso. Generar ese impulso creo que es el momento, así como fue la factura electrónica en algún minuto, que cambió el panorama tributario de nuestro país de un momento a otro. Se invitó a las grandes empresas, se arrastraron a los contribuyentes, a la buena y a la mala, por así decirlo, a subirse al sistema, pero eso cambió y transformó el sistema. Creo que es la oportunidad de hacerlo desde esta perspectiva, desde la lógica de la confianza y de la lógica
del control y de tener ambientes que permitan tener la tranquilidad por parte de la autoridad que las cosas se están haciendo bien y que las declaraciones y los cumplimientos, como dice el veto, son los justos y son los que corresponden. Ni más ni menos, pero son los que corresponden. Súper. Carolina, bueno, primero agradecerte muchísimo tu presencia y participación en el panel, porque todo este seminario gira en torno al relacionamiento con la autoridad y esta oportunidad de que nos puedas escuchar, de compartir ideas con la SOFOFA, con asesores de KPMG, obviamente para nosotros es súper valioso y creemos que plasma efectivamente un ejemplo de relacionamiento. Y en esta entonces reflexión final nos gustaría conocer tu opinión, valiosa opinión desde un punto de vista de la autoridad tributaria. Y cómo ves sobre todo esta oportunidad, como decía Andrés, bajo esta nueva ley, de facilitar el cumplimiento tributario como un poco quizá entra contraposición a solo fortalecer herramientas de fiscalización. Sí. Bueno, el cumplimiento voluntario en términos de recaudación en nuestro país es el 98% de lo que se recauda. O sea, solo el 2% tiene que ver con acciones correctivas de fiscalización. Y esa base es la que nosotros de verdad queremos seguir haciendo crecer, esa base del cumplimiento voluntario. Y por lo tanto, yo creo que acá se han dicho ya muchos conceptos respecto de este buen relacionamiento y solo agradecerles el poder estar acá. Porque para nosotros es muy importante el poder difundir todas estas herramientas que se vienen a fortalecer con esta nueva ley en términos de este relacionamiento entre las empresas, entre los grupos empresariales y el Servicio de Impuestos Internos. Esto no es solo teoría, es algo que hemos ido llevando a la práctica, que lo hemos ido relevando en nuestros últimos planes de gestión de cumplimiento tributario que hemos impulsado a través de acciones concretas. Señalaban, por ejemplo, que ya desde el 2021 tenemos un equipo que se dedica exclusivamente a los acuerdos de precios anticipados, que en nuestra dirección de grandes contribuyentes creamos en 3 departamentos que son de cumplimiento tributario, porque no son 3 departamentos de fiscalización, desde la última reorganización creamos grupos de supervisión cooperativa que buscan tener este relacionamiento directo con los grupos, incluso antes de la incorporación en la norma de los acuerdos de cooperación. Hoy día solo tenemos un acuerdo de cooperación con un grupo empresarial, pero tenemos muchos acuerdos de colaboración con asociaciones gremiales y que también busca entender estos puentes de trabajo conjunto, de poder entender los modelos de negocio de los contribuyentes, porque claramente que todos los modelos de negocio van evolucionando y como servicio tenemos que tener ese relacionamiento para entender esos modelos de negocio y a partir de ello entonces aplicar acciones que pueden ir en línea de la facilitación, de la prevención y no solo del control. Así que yo creo y comparto también que todas estas modificaciones legales a todos nos estresan un poco. A nosotros nos encantaría no tener que estar implementando todos estos cambios legales en forma permanente, pero sí creo que esta ley incorpora varios elementos que nos van a permitir, por un lado, un mejor relacionamiento, pero también, por otro lado, una fiscalización a estos contribuyentes que Alberto llamaba como ilegales, delincuentes. Y eso yo creo que es muy importante que la ciudadanía también lo entienda. Porque se cuestionan muchas de las normas, como por ejemplo el que le entreguen la información de las 50 transferencias, es como el hit del verano. Y cuando tú conversas con periodistas te dicen, pero la pobre señora que vende los 50 panes y que le hacen 50 transferencias todos los días. Entonces yo a muchas personas les digo, bueno, entonces empecemos a hacer los cálculos. ¿Cuánto es lo que está vendiendo el pobre emprendedor?
pero no es un emprendedor si no está formalizado. Entonces yo también creo que esos elementos tenemos que llevarlos porque finalmente esta norma viene a emparejar la cancha entre los que están cumpliendo, los que no están cumpliendo y los que quieren hacer bien las cosas, porque finalmente lo que queremos es ampliar esta base de cumplimiento y ojalá la subdirección de fiscalización en un par de años sea la subdirección de cumplimiento y no la subdirección de fiscalización. Eso. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas, al dueño de casa, obviamente, Rodrigo. Muchas gracias por sus comentarios en este panel. Y muchas gracias a todos por la atención y damos por finalizado entonces este seminario. Muchas gracias nuevamente y de esta forma llegamos al final del seminario. Esperamos que este espacio de encuentro y conversación haya contribuido a la construcción de un ambiente de negocios que favorezca el desarrollo. Finalizamos agradeciendo nuevamente al Servicio de Impuesto Interno, a KPMG, a los panelistas y a todos que nos acompañaron presencialmente hoy. Y también a través de streaming, y agradecemos también de manera muy especial a todos nuestros auspiciadores que hacen posible este tipo de seminarios. Nuevamente gracias y muy buenos días a todos y a todas.